Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido Al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. A veces todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero saber también es parte de tu historia. Esto es Sin Instrucciones. Bueno, bienvenidos a todos ustedes que se conectan, que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Este es nuestro nuevo capítulo de Al Otro Lado, nuestro podcast exclusivo de Sin Instrucciones. Y hoy tenemos un placer de volver ahí a mi tierra. Hoy estamos entre chamos y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Daniela Montealegre. Daniela está en Venezuela, está en la ciudad de Caracas. Hoy estamos viajando otra vez a mi país. Y bueno, Daniela lleva más de 20 años trabajando justamente en este tema empresarial, incursionando en el proceso de capacitación, de mejora del talento, de fortalecimiento en empresas. Ha estado en muchísimas entidades, ha compartido con muchas personas y también ha sido pionera en Big Staffing, que es la organización en la que ella se encuentra en este momento. Y pues qué mejor invitada para hablar de ese liderazgo, de esa conciencia, esa transformación, desde cuál es esa estructura dentro de la organización que esperamos que tenga un buen líder, que pues Daniela el día de hoy. Así que Daniela, bienvenida. Ay, muchas gracias, Katherine, de verdad, súper emocionada por esta invitación y bueno, agradecida contigo por este contacto que estamos haciendo para, bueno, tener esta conversación amena sobre liderazgo, inteligencia emocional y bueno, muchísimas más cosas por allí. Yo siento que todo va de la mano, ¿no? Y muchas personas dicen, no, lo que pasa es que hay que ser un líder, hay que tener buena cultura organizacional, hay que estar alineados, pero perdemos un poco lo que acabas de decir, que es esa inteligencia emocional, ¿no? O sea, realmente las personas sí logran tener esa inteligencia emocional, cómo se construye, cómo dentro de las organizaciones hablamos de un impacto de ese proceso de liderar, pero con inteligencia emocional. Y yo creo que esta conversación va a dar para mucho, porque eso se aplica a todo, ¿no? No solamente si estamos dentro de una organización, sino también en nuestro día a día, ¿no? La inteligencia emocional está muy de moda o está en auge en Ujú. estos últimos tiempos porque pues nos hemos dado cuenta de que efectivamente el liderazgo tiene que tener inteligencia emocional. Un líder debe tener inteligencia emocional porque afortunadamente nos hemos dado cuenta que trabajamos con humanos, tan sencillo Ujú. como eso. El equipo de trabajo que nosotros lideramos, que nosotros pues estamos de la mano, son humanos y por ende tenemos que fomentar o tenemos que capacitarnos en Ujú. manejar nuestras emociones, porque si nosotros manejamos nuestras emociones, pues podemos también entender, que esa es la palabra clave, entender y comprender las emociones Ujú. de nuestro equipo de trabajo. No, Qué bueno que en estos últimos tiempos se ha dado esta tarea de capacitar ujú. a nuestros líderes con Sí. inteligencia emocional y con habilidades blandas, porque no es nada más Ujú. inteligencia emocional. Estamos hablando de comunicación efectiva, estamos hablando de escucha Ujú. asertiva o de escucha activa, estamos hablando de feedback, estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con el liderazgo y con la productividad de nuestras organizaciones, que finalmente es hacia donde vamos, ¿no? Así es. Y es que yo siento que eso es parte mucho de esa transformación, lo que tú decías, ¿no? Antes teníamos esa persona que el líder antiguo, o sea, la persona más antigua en la organización, si tú no gestionabas tus emociones y de repente le respondías con un grito, era culturalmente adecuado de cierta manera porque el jefe puede gritar. Si no, si Sí, tú gritas, no, pero si el jefe te grita, entonces tú te quedabas calladito y decíamos, no, es que no hice caso, ¿no? Le correcto, dábamos esa frase, ¿no? Yo siento correcto. que es muy bonito ver cómo se ha transformado esa cultura de que ya no trabajamos con máquinas, entonces partimos de quitar un poquito ese concepto de sobreexigencia, de sobresaturación, y que ya nos preocupamos en cómo decimos las cosas, cómo las proyectamos, cómo las siente el otro, y ahí empieza ese juego maravilloso que es la inteligencia emocional aplicada en esa gestión organizacional, ¿no?
Así es, así es. Y no, y como tú dices, anteriormente quizás las organizaciones le daban mucho peso o le daban más peso a los niveles técnicos, a las habilidades técnicas y no se enfocaban tanto en las habilidades blandas. Y eso Exacto. que traía como consecuencia, pues, equipos de trabajo con miedo, equipos Ujú. de trabajo un poco apagados, si bien Sí. lo podemos decir, sin creatividad. Ujú. Incluso traía como consecuencia, pues, la famosa renuncia silenciosa, que es que, bueno, yo simple y llanamente voy a mi trabajo, hago por lo que me pagan y no doy esa cuota extra o esa milla extra que debería dar para que la organización surja, porque si la organización surge, pues surjo yo, porque Totalmente. finalmente la empresa o las empresas son sus equipos de trabajo. Ujú. Así Entonces, es importante que hayamos cambiado o que estemos trabajando para cambiar eso. Eso es claro, una de las cosas que me parece súper importante es lo que tú acabas de decir, que hoy en día las empresas buscan unos patrones muy diferentes y tú que estás muy de la mano ahí en la organización y que conoces, ¿qué consideras tú, Daniela? Tú como Daniela que dice, wow, en mi saber y entender en mi día a día, yo he descubierto que las organizaciones hoy buscan más de estas características en las personas que trabajan dentro de esa organización. ¿Qué crees tú que es el valor diferencial hoy en día? bueno, justamente, mira, a lo largo de estos 4 años que he trabajado de la mano con Big Staffing, me he dado cuenta, por ejemplo, que muchas organizaciones ahora dedican sus capacitaciones a fomentar lo que es la comunicación, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, es que me he dado cuenta que mis líderes no se comunican eficazmente o Ujú. no escuchan de forma activa, que eso es parte de Total. la comunicación asertiva. O Sí. también me he dado cuenta que muchas de las organizaciones buscan fortalecer lo que es la parte de dar feedback. Te parecerá loco, Catherine, pero los líderes o la mayoría de los líderes no saben dar feedback o Total. no saben dar feedback y no saben recibir feedback, que eso es, también Ujú. es parte fundamental de esta, digamos, sinergia de la comunicación. Claro, Entonces, y mucho más siento yo que si el feedback viene de una persona con una edad menor a la edad del líder, sí, entonces surgen ahí esos constructos, ¿no? De tú qué me vas a venir a decir a mí si tú no sabes nada, si eres un recién graduado, si apenas estás aquí hace un año en la organización. Yo sí sé de esto, yo sí conozco esto. Y no entendemos que también las generaciones han cambiado y pues hoy en día los jóvenes vienen con otro chip con un poco más creativo, lo que tú decías que antes no se tomaba tan en cuenta, hoy en día sí, y quizás el manejo de situaciones para ellos es diferente o tienen una mirada un poquito más fresca, porque también estar tantos años dentro de una organización, pues nos acostumbramos a la desestructuración que quizás tiene en este momento, ¿no? no, y lo que me he dado cuenta también, Catherine, es que actualmente las organizaciones son mixtas de generaciones. O sea, Ujú. allí tenemos la generación millennial, por ejemplo, con una Sí. generación X, con una Y. Entonces, allí en esa mezcla de generaciones pasa lo que tú dices. El ego sobresalta por todas las Sí. cosas. Y entonces nos encontramos con que mi jefe puede ser 10, 15 años menor que yo. Ujú. Entonces, Puede pasar. ¿cómo me voy a dejar yo supervisar o cómo me voy a dejar yo mandar por una persona que es menor que yo? Ahí Claro. empezamos con los egos y ahí empieza la inteligencia emocional. Si yo no soy inteligentemente emocional, pues empieza ese ego a corroer, a corroer, a corroer a tal punto que o pasa eso o Sí. termino renunciando porque no me siento cómoda que mi jefe sea menor que yo o simple y Total. llanamente como te estaba diciendo al principio, trabajos solamente para lo que tú me pagas y no doy más allá de lo que debería dar. ¿Ok? Exacto. Y mira que tú decías, antes buscaban mucho esa competencia técnica, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo, ¿no? Sabe manejar Excel, sabe tener conocimientos ofimáticos, sabe responder ante un problema, si es un contable, pues saben temas de contabilidad, así muy técnicos. Y hoy en día los buscamos con otras habilidades, como tú lo mencionabas, habilidades blancas, fortalezas, potencialidades, que tengan quizás hasta esas ganas y no solamente el conocimiento. Pero sabemos que muchos líderes llegan ahí, ¿no? De esas generaciones un poquito más antiguas, saben dirigir proyectos, pero tú ¿por qué crees que no saben manejar esas emociones todavía? ¿Qué crees tú que les falta?
No, simple y llanamente no han sido capacitados para eso. Son, como tú lo dices, son líderes accidentales, ¿ok? ¿Qué son Ujú. los líderes accidentales o los jefes accidentales? Son personas que han venido escalando posiciones en una empresa por su experiencia en cuanto a años y por haber, pues, digamos, sido promovido porque, bueno, número uno, no quedaba de otra sino que promoverlo. Número Sí. dos, bueno, han tenido un desempeño laboral en técnico, en habilidades Ujú. técnicas, pues favorables y bueno, Sí, entonces como recompensa le doy ese total, as, más totalmente. no tiene habilidades supervisoras o no tiene habilidades de liderazgo y mucho menos habilidades blandas para llevar un equipo de trabajo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo asciendo a una persona sin tener en cuenta estas habilidades fundamentales que ya sabemos ahorita en la actualidad que son fundamentales a la hora de liderar un equipo, pues Ujú. nada, estoy elevando a una persona que va a tener roces, va a empezar a tener choques, que Total. no va a saber probablemente cómo comunicarse con estas personas que fueron mis compañeros de trabajo y ahora yo soy el jefe. Entonces Sí, no van a saber cómo diferenciar o cómo comunicarse con ese amigo que sí, pues ahora tengo que liderar. ¿Ok? claro. Empiezan esos problemas de comunicación, inteligencia emocional, Ujú. esos problemas de incluso amiguismo. ¿Ok? Ujú. Total. Entonces, bueno, Claro. empieza a padecer la empresa en su productividad, en eh, estas renuncias silenciosas que veníamos hablando Sí. también, o simple y llanamente empieza la empresa a tener rotación de personal pues mucho más elevada porque le empiezan a renunciar a ese líder accidental y no a la Ujú. empresa como tal. Claro, es que digamos que es una serie de factores y eventos desafortunados que quizás ocurren porque a veces las empresas sí tienen ese motor en el que dice, esta persona ya tiene un ciclo elevado de tiempo con nosotros, esta persona tiene esta habilidad, esta capacidad, es la que tenemos que promover, es la persona que le tenemos que cambiar su rol, pero quizás no vemos más allá y es donde decimos, perfecto, tiene toda la habilidad, tiene toda la capacidad técnica, logística, ejecutiva, pero ¿qué pasa más allá? Entonces, ¿qué pasa con su contacto humano? ¿Cómo se relaciona con otras personas? ¿Es un liderazgo un poco más castrante, que era lo que tú decías, quizás con la voz un poco más fuerte, una comunicación inadecuada? ¿O es parte de ese amiguismo porque no sé separar y no enseño también al otro a separar esos roles de, sí, soy tu súper amigo, pero también puedo llamarte a la reflexión cuando cometas un error en tu actividad laboral, porque una cosa no va a corresponder a la otra, ¿no? Sí, Ujú. hay algo tan importante que nosotros decimos en nuestros cursos de liderazgo y es que, mira, así como el vendedor debe Sí, cobrar, ¿ok? Un vendedor que me diga a mí, no es que a mí no me gusta cobrar, no, entonces no vengas. no está en el sitio. No, no Correcto. tienes la habilidad para vender. Tú puedes negociar, pero si no tienes la capacidad para cobrar, no te Total. metas en este mundo de las ventas. Bueno, Ujú. lo mismo pasa con el líder. Si tú me dices, es que yo quiero ser líder, pero no quiero amonestar, no quiero incluso votar gente, porque eso es parte del liderazgo, eso es Ujú. parte de nuestra tarea, ¿ok? Total. Este, no quiero ser la mala del cuento, no quiero que me vean mal, entonces no te metas a ser líder. Ujú. Así Claro. como hay cosas buenas, ¿ok? Que, chévere, es que mi equipo de trabajo yo lo puedo apoyar, yo lo puedo, Ujú. me puedo comunicar con ellos y los puedo motivar, y hay cosas buenas como las recompensas, ay, chévere, perfecto. Hay Ujú. cosas malas como la amonestación, el despido, el regaño, ¿ok? Sí, Todo que esto básicamente no siempre vamos a vivir ese idilio romántico, ¿no? Dentro de la organización, nada, donde yo siempre exacto. te premie, ¿no? Te consienta, sino que también hay momentos donde pues vamos a estar serios, hay momentos dolorosos, hay momentos impactantes, hay momentos lo que tú dices, bueno, que hay que tomar decisiones también. No, si la Claro. persona no llega a ese cumplimiento de KPIs, pues toca tomar decisiones, ¿no? Y es parte de ser humano. Pero mira que tú decías eso y yo decía, wow, lo que pasa es que eso lo decimos nosotras porque sabemos que hemos hecho un trabajo muy arduo en esa inteligencia emocional que en este momento tenemos, porque sabemos que la inteligencia emocional se puede fortalecer, se puede construir, se puede edificar, pero si nosotros tenemos esa persona en la organización que aún
no ha podido fortalecer su inteligencia emocional, sube como un líder accidental, lo que tú decías, y le toca empezar a tomar decisiones fuertes, ¿cómo tú crees que va a ser esa repercusión en su salud mental? ¿Cómo tú lo has visualizado? Bueno, para empezar, va a sufrir de estrés, obviamente, porque va a tener un cargo, va a tener un peso, ¿ok? Que no va a poder llevar o no va a saber cómo llevar. Se puede ir a los extremos, evidentemente, se puede ir, como veníamos hablando, o a ser un jefe muy duro, que no sepa comunicarse, que sea todo un regaño, que no le guste simpatizar o empatizar con la gente, Sí. como puede irse al otro extremo de, bueno, ser un líder que realmente sea flojo en el sentido de que, bueno, Ujú. no ponga la mano dura, como vamos a decirlo así, como debería ser, permisivo, digamos, el tema entonces primero del amiguismo antes de la productividad de la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que simple y llanamente, pues no va a poder gestionar esas emociones y va a caer en un estrés, va a empezar a somatizar esas emociones, porque ya está científicamente comprobado que si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, el mismo cuerpo empieza a hablar y empieza a Totalmente. somatizar. Y entonces Ujú. vas a sufrir de acidez, de dolor de estómago, cuando antes no sufrías de eso, de acné, de cuestiones de la piel, se te va a empezar a caer el cabello, en fin, un Sí. montón de cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando no sabemos gestionar nuestras emociones y no sabemos qué nos está pasando y cómo canalizarlas. Porque, a ver, si yo soy un líder de equipo, está totalmente permitido, porque Sí. yo soy humana antes de Sí. líder, ¿verdad? Sentir rabia, sentir tristeza, sentir amor, sentir Totalmente. miedo, ¿ok? Ujú. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que hacer es, bueno, primero que nada, reconocer esa emoción. Sí, así Es es. lo primero que tenemos que hacer. Ay, me dio rabia que fulanito de tal llegara tarde Ujú. durante 2 días. Ok, chévere, estoy en rabia, reconozco mi emoción y empiezo las técnicas para relajarme. Hay una técnica que yo siempre doy, que es muy fundamental y es básica, que es respirar. Ujú. Te encierras en tu oficina o en un espacio donde te sientas cómoda y Sí. empiezas las respiraciones de 4, ¿ok? ¿Cuáles son las Ujú. respiraciones de 4? Respiras profundo, cuentas hasta 4, ¿ok? Inhalas y cuentas Sí. hasta 4, sostienes contando hasta 4 también Ujú. y botas contando hasta 4. Correcto. Esas repeticiones de 4, 4, 4 en 3 ocasiones, ya el Ujú. cuerpo empieza a drenar y empieza a relajarse. Y lo más importante, el cuerpo se oxigena tu Ujú. cerebro y empieza a funcionar ese cerebro pensante que todos queremos para que empiecen las soluciones a llegar aquí. Ujú. Entonces, Totalmente. es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Claro, lo que pasa es que siento, Daniela, que a veces es normal que surjan líderes accidentales, eso puede ocurrir, pero también parte de esa otra persona que tiende a ser, o sea, ese líder accidental, también entender y reconocer que todos somos seres que aún estamos en un proceso de construcción. Y de Claro, repente darnos cuenta de esas características. Bueno, venga, empiezo a tener insomnio, tengo crisis de ansiedad, no quiero ir al trabajo, empiezo con malestar general constantemente, cada vez que tengo una reunión importante me da fiebre, tengo que llamar al médico, me duelen ciertas partes del cuerpo. Son ciertas alertas psicosomáticas que nos pueden llevar a entender y a decir, ojo, no estoy tan bien. Entonces ahí parten de varios conceptos, ¿no? Levanto la mano, me busco un cursito de manejo de estrés, sí, de procesos, de gestión emocional o demás, asisto a mi proceso terapéutico, si tengo psicólogo, si no lo tienen, búsquenlo por favor, que es importante, ¿sí? Empiezo a buscar esas herramientas, pero no solamente espero, porque siento que también a veces esos líderes accidentales esperan que las empresas les den todo, ¿no? La empresa es la que me tiene que resolver, la empresa es la que me tiene que decir qué hacer, la empresa verá, que ellos me paguen el curso, que ellos me den ciertas cosas, pero también tenemos que entender que esto no solamente va a repercutir en nuestro día a día laboral, sino en nuestro día a día familiar, personal, ¿sí? Y ese estrés nos lo llevamos a casa, ¿no? Lo empezamos a atar. totalmente, totalmente.
Fíjate, o sea, yo te estoy dando, digamos, estos tips Ujú. para los líderes, pero realmente esto no aplica solamente para el trabajo, esto aplica Total. también a nivel personal. ¿Qué Ujú. pasa? Que si yo no me sé comunicar con mi equipo de trabajo, yo tampoco me sé comunicar en mi casa. Claro. Eso es importante que lo sepan. ¿Y por Ujú. qué tengo que capacitarme? Porque no solamente va a impactar a nivel laboral, también va a impactar a nivel personal. Yo siempre pongo este ejemplo. Mi equipo de trabajo, para esos líderes que nos están escuchando ahorita, el equipo de trabajo son nuestros hijos. Ujú. Nosotros somos los papás, ¿ok? Entonces, ¿qué debería hacer un buen padre? Primero que nada, ser el ejemplo a seguir, ¿ok? Ujú. Liderar con el ejemplo es lo primero que digo en todos los cursos también. Qué bien. Es importante que ustedes sepan que esas personas que ustedes ven como sus compañeros de trabajo, pero que son un equipo al que Ujú. ustedes, el cual están liderando, los ven más de lo que ustedes creen y los toman como ejemplo a seguir. Total. Otra cosa que un buen líder debería hacer es la inteligencia emocional, volviendo al tema de las emociones. Pues sí, nosotros somos humanos, sentimos, padecemos, pero sí sabemos gestionar nuestras emociones, sabemos comprender además las emociones de nuestro equipo de trabajo. Así. Sabemos comprender el por qué Daniela, por poner un ejemplo, ¿ok? Está berrinchuda, Ujú. vamos a ponerlo así, porque Daniela, bueno, quería, no sé, salir más temprano y no se pudo, y entonces, bueno, eso Está molesta hoy. Ujú. exactamente, exactamente. Entonces, ahí automáticamente nos lleva a la empatía. Ujú. Total. ¿Qué Lo que pasa es que es importante, claro, y es importante todo el proceso, ¿no? Que es lo que parte de lo que tú dices. Y a veces nos quedamos solo en el inicio. En que, no, yo sé que está molesta Daniela. Sí, Sí, ¿qué estás haciendo para que Daniela no esté tan molesta? O entendiste por qué razón Daniela está molesta. Si es lo que tú acabas de decir, no, es que Daniela se quería ir antes, pero se quería ir antes, ¿por qué? Si su jornada laboral es hasta las 5. No, exacto, es que hoy ella tenía un permiso especial y pidió jornada laboral hasta las 4, se le autorizó el permiso, ella iba a salir con su familia y resulta que de buenas a primeras dijimos que no, que hoy no sale a las 4 sino a las 5. exacto. Daniela tiene toda la razón de molestarse, ¿no? Pero también es lo que tú decías, son un ejemplo a seguir los líderes, pero entender que también es un ejemplo reconocer su vulnerabilidad, ¿no? Sí, No, claro. no solo un líder súper omnipotente, sino es de la vulnerabilidad de sí, soy un líder que también me puedo molestar, también puedo sentir, también puedo tener un mal día, también puedo estar un poco a las carreras. Claro que sí, totalmente válido. Y es eso a lo que apostamos en estos últimos tiempos, que el Ujú. líder no solamente pues sepa que es un ejemplo a seguir, sino que además reconozca que es un humano y que puede, digamos, tener, como tú dices, un mal día. Pero lo importante no es tener el mal día, lo importante es saber cómo salir de ese mal día, porque yo me dedico a una empresa y porque yo me dedico a un equipo de trabajo. ¿Sí? Claro. Ahora, mira que estamos hablando mucho de esas empresas que pueden no tener a ese equipo tan estructurado o tan fuerte en ese manejo de la inteligencia emocional. Pero ¿qué pasa en el contra de esas entidades que le han apostado en el fortalecimiento de su capital humano, que están todos los días ahí preocupados por el otro, preocupados por la otra persona, indiferentemente del cargo que tengan? Han construido una buena inteligencia emocional de equipo, de organización, un buen clima organizacional, ¿cómo se refleja ese trabajo constante que han hecho con ellos en la ejecución de sus roles? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, afortunadamente he tenido como que la dicha de ver a varios de mis clientes el después de haber sido capacitados, ¿no? Ujú. Y definitivamente hay un cambio, sobre todo en el clima laboral. Hablemos Sí, del clima de ese equipo, ¿ok? Que fue capacitado y que ya sabe manejar sus emociones y entiende que las habilidades blandas son fundamentales y se saben comunicar entre ellos. sí. El clima laboral, por supuesto, cambia favorablemente, las personas empiezan a gustarles, pues digamos, su área de trabajo, empiezan a cohesionar ese equipo de trabajo y a dar resultados positivos en la productividad.
que es Ujú. sumamente importante. ¿Tú ves cómo ese cambio en cuanto al trato con el líder también se Sí. refleja? Y lo más importante, mira, me pasó hoy que estaba en una capacitación justamente en la mañana Ajá. y nos dio mucha risa el facilitador y a mí porque anteriormente habíamos tenido una capacitación de atención al cliente con esa Sí. misma empresa Ok. con un equipo de trabajo completamente distinto, ¿no? Sí. La capacitación que tuvimos esta mañana fue de liderazgo positivo, Ajá. pero pasamos por una de las oficinas de una de las chicas que estuvo en atención al cliente y Sí. vimos la pizarra y en la pizarra tenían lo que nosotros llamamos palabras positivas. Nosotros tenemos una dinámica comunicacional en Sí. donde empezamos a decir 15, 20 palabras positivas Ujú. para poder entonces dar respuesta a los conflictos, a los malos entendidos o Sí. simplemente dar respuesta a esos clientes que a veces no están tan contentos con nuestro trabajo de Ujú. forma asertiva y positiva. ¿Ok? Ok, Entonces, perfecto. lo vimos en la pizarra y tenían como 10 palabras positivas y Sí. decía actitud 100%. Eso nos llenó de verdad de mucha Total. alegría porque quiere decir que la capacitación sí llega, la Ujú. capacitación sí forma. Lo que pasa es que hay empresas que dicen, ah, bueno, es un solo curso y listo. No, Ya. es una cosa constante, ¿ok? Totalmente. Como yo digo, un solo palito no hace montar. Eso Ujú. tiene que ser una formación constante, pero definitivamente desde la primera capacitación, eso sí les digo, desde la primera capacitación, la información llega y se queda. Claro, es parte tuya también de cómo empiezas a gestionar esa información, cómo la utilizas en tu día a día, cómo la reconoces también y cómo la reconoce tu cerebro, porque si tú vas enmarcado en, yo no tengo ese problema, a mí no me pasa, pues sencillamente por mucho que ustedes les puedan brindar, por mucho que inclusive lo que nosotros realizamos les puedan brindar, pues sencillamente entra por un oído y sale un poco por el otro. Claro, Pero es también, importante también establecer que las capacitaciones son un ida y vuelta, ¿ok? exacto, No solamente queda de parte de nosotros como facilitadores ofrecer la información y capacitar a cierta cantidad de personas, sino queda ya en cada una de las personas, pues el practicar, el hacerse responsable, el entender la total. información y el entender y reflexionarla de forma interna, ¿ok? Ujú. Cada quien desde su espacio y su contexto de vida. Entonces, Totalmente. es completamente importante resaltarlo porque si bien nosotros tenemos una responsabilidad de, como te digo, de enseñar, también está la responsabilidad de los participantes en ponerlo en práctica. Claro, total. Mira que hay algo que a mí me parece súper interesante porque yo siento que en todas las organizaciones ocurre mucho y es esos líderes accidentales que tú llamabas, ¿no? Ahora, esos líderes accidentales sabemos que existen, ya lo hemos hablado, sabemos que van a ocurrir, eso en todas partes del mundo pasa, pero desde tu experiencia, ¿has observado que esos líderes accidentales pueden llegar a volverse líderes conscientes y pueden llegar a transformar equipos o tú cómo lo ves en ese aspecto? No, sí, totalmente. Y volvemos con la capacitación de hoy, pero esta vez desde los líderes. Ajá. Justamente nos llamaron a capacitar porque, bueno, como tú dices, pasa en muchas empresas. No voy a decir que pasa en pocas porque realmente, eh, digamos que las empresas pues eso, se han dedicado a ascender personas, sobre todo empresas de larga data, ¿ok? Como Sí. fue el cliente del día de hoy. Entonces, esta empresa de larga data, pues eso ha venido colocando a personas en puestos de supervisión y liderazgo Sí. para quizás darle reconocimiento, un reconocimiento a esas personas que tienen 20, 25 años dándolo todo en esa empresa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, sí, lo vi hoy, esas personas ya hoy dieron un cambio. En la reflexión Wow. final, cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué se llevan y qué van a poner en práctica de la Ujú, capacitación de hoy? Ya ellos hacen un insight y una reflexión ujú. que de verdad yo me siento orgullosa de decir que ese insight es el primer paso para ese cambio que todos estamos esperando que ellos hagan, que es ser un mejor líder, que es ser un mejor Ujú. supervisor, que es ser
digamos, esa persona de ejemplo para su equipo de trabajo, de lo que es la mejora en su comunicación. Ya ese insight ya es el primer paso. Y sí, lo digo con toda responsabilidad, lo veo en cada una de mis capacitaciones que tienen que ver con el área de liderazgo. Lo más importante también que yo lo resalto mucho y lo aplaudo mucho es cuando las empresas se dan cuenta. Porque hay empresas que no se dan cuenta, Caterina. Hay empresas que Sí. dicen, no, mis líderes están todos Están perfectos, perfectos. lo hice bien en darles ese cargo. Yo Ujú, ni siquiera les hice, ¿sabes? Una prueba de habilidades a ver si ellos podían soportar ese cargo, pero yo creo que hice una buena decisión porque ok. más Y van bien. empresas tienen su ego, vamos a estar Sí, juntos. Entonces, total. ¿qué reconozco yo de mis clientes? Que esas empresas que se dan cuenta que, oye, sí, de verdad subí a Katherine o a Daniela a este puesto y me di cuenta que, oye, le falta la capacitación. Ujú, Vamos a dársela. Oye, yo claro. aplaudo a esas empresas. Esas Ujú, empresas que de verdad empiezan a reflexionar y a decir, oye, aquí como que de verdad falta un poquito ujú, para que esta persona sea el líder que yo espero. claro. Y vamos a O capacitar. reformulemos esto, fortalezcamos esto. Exactamente, exactamente. Ujú, Entonces, por ahí es el primer paso. Ese es el primer paso, que las empresas se empiecen a dar cuenta que no fue la mejor decisión a lo mejor subir a Daniela a un puesto de liderazgo porque no tenía habilidades blandas sí, completamente desarrolladas. Pero bueno, no vamos a quitar a Daniela de ese puesto, no claro. vamos a motivar Vamos a a capacitarla para que tenga vamos una a capacitar. fortaleza. Exactamente. Y vamos a fortalecerla y vamos a fortalecer esas habilidades si las tiene y si no las tiene, pues se las enseñamos para que las tenga. Y yo siento que si somos más conscientes como empresa de ese acompañar a esos líderes accidentales y luego a la vez ir acompañando a la población actual, pues voy a disminuir la posibilidad de seguir teniendo líderes accidentales, voy a tener un entorno laboral mucho más productivo, un clima organizacional espectacular, una adherencia de mi equipo de trabajo maravillosa y todo el mundo va a querer ir a la organización y va a decir qué rico que es lunes, ¿no? Y, y voy a eliminar esa cantidad de renuncias constantes que hoy es parte del día a día dentro de una organización, ¿no? Sí, sí, definitivamente una vez que la empresa se da cuenta de las cosas que debe mejorar y que, digamos, ya no le tienen miedo a la capacitación, porque Sí. te va a parecer loco, pero muchas empresas todavía tienen ese pensamiento o ese cliché de decir, no, es que la capacitación es un gasto, Ujú, no es una inversión, ¿no? sí, Pues ya cuando se dan cuenta de que no, efectivamente la capacitación es parte fundamental no solamente de fortalecer las habilidades de mi equipo de trabajo y de mis colaboradores, sino que también me da otros beneficios como la motivación de mi personal. Volvemos al punto o al ejemplo que estábamos tomando hace ratico. Esta empresa tenía muchos años que no hacía un curso y tú no sabes imagínate. la gente cómo te agradece el hecho de que tú los estés capacitando. O sea, los Claro. participantes es una cosa impresionante, que esa es otra cosa que yo agradezco infinitamente. Los participantes agradecen la capacitación como ninguno. Entonces, ¿qué manera de más fácil de motivar al personal que a través de un curso o de una capacitación? ¿Ok? Claro, y entender que cuando hablamos de ese fortalecimiento de habilidades, no es solamente llevarlos a un parque por un día No, recreativo, no, para comprarles la canasta navideña, ni mucho menos, sino que es ir más allá y es el fortalecimiento de su ser integral. Ahora, yo sé que ustedes ejecutan una labor muy maravillosa, que es esa educación en las empresas, ¿sí? Y en esa educación también de cierta manera le brindan a esos líderes una cantidad de herramientas para esa gestión de emociones. A mí me gustaría que dentro de ese saber y entender que tú vives en este momento, Daniela, nos contaras un poquito qué herramientas podrían o qué tips le podríamos dar también a esos líderes para fortalecer esa gestión emocional. Ok, bueno, lo primero, pues como te comenté también hace un momento, pues sería eso de reconocer las emociones. Yo Ujú, reconozco que estoy en una emoción sí, y pues trabajo para minimizar si es una emoción negativa
Y si es una emoción positiva, pues también saber en qué contexto estoy y si la debo controlar o no. Porque, a ver, yo puedo estar en alegría, pero si yo estoy en alegría en un funeral, oye, no va a ser como que muy bonito, ¿no? Entonces, evidentemente, pues reconocer la emoción y el contexto en donde estoy. Lo segundo que podemos hacer es ese tip que te di de las respiraciones cuando estoy en emociones negativas, ¿ok? Emociones negativas, rabia, miedo, ¿sí? Porque te doy, digamos, aquí un adelanto de uno de mis cursos y es que nosotros tenemos 4 emociones básicas, ¿ok? A ver, 5, perdón, que es Marta. ¿Ok? Para que nos están escuchando, ustedes van a reconocer estas emociones con el acrónimo de MARTA, ¿sí? Miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Esas son nuestras 5 emociones básicas. Entonces, al yo ya conocer esta información, ya yo sé cuando estoy en miedo, el miedo me hace huir, ¿ok? Correcto. Por ejemplo, o cuando estoy en rabia, pues tengo que estar muy pendiente de las cosas que pasan en mi cuerpo. Por ejemplo, yo empiezo a respirar muy rápido cuando estoy en rabia, ¿ok? Empiezo entonces yo a reconocer si estoy en esa emoción, porque, por ejemplo, también los cachetes se me ponen rojitos, ¿ok? Si estoy en esa emoción de la rabia. Si estoy en tristeza, entonces, bueno, empezar a reconocer que, por ejemplo, pues evidentemente lo que a la mayoría nos pasa es llorar, ¿ok? Sentirnos melancólicos. Hay personas, por ejemplo, a mi hija que le duele la cabeza, entonces empezar a reconocerlo por allí, ¿ok? Y si estoy en las emociones, digamos, de positivas, que vienen siendo alegría, entonces, bueno, también reconocer cuando estoy en alegría, que empiezo también a reírme mucho, a sentirme más eufórica, empiezo a hablar más rápido en mi caso, ¿ok? Y si estoy en amor, bueno, los que hemos estado enamorados, la fortuna de sentir amor, pues empezar a reconocer también, en mi caso, mi corazoncito pues se acelera muy rápido también, empiezo también los cachetes a enrojecerse, mis ojos, me han dicho, empiezan a brillar, entonces, bueno, empezar a reconocer esas emociones por todo lo que nos pasa, ¿ok? Sí, correcto. Luego, para los líderes, bueno, si estamos acompañados, pues retirarnos quizás a un espacio donde nos sentamos cómodos, si estamos en emociones negativas, ¿ok? Para poder tranquilizarnos o para poder empezar a gestionar esas emociones, ¿sí? Si estamos, pues digamos, recibiendo emociones de otra persona, ser empáticos. ¿Ok? Total. Y ser empáticos, ¿qué quiere decir? No quiere decir ponerme en los zapatos del otro, que es una mentira que nos han dicho durante Es humano. muchísimo tiempo. No, no es porque, a ver, si yo estoy en alegría y Katherine está en tristeza, yo para ser empática contigo no me puedo poner triste. Eso no pasa así. ¿Ok? Que eso sería ponerse en los zapatos del otro, en los zapatos de Katherine. No, en este caso yo te pregunto, Katherine, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Ya tú me contarás. Ah, bueno, es que resulta que perdí un familiar, a un ser querido. Dios los ampare y los cuida a todos. Pero bueno, estoy pasando por esta situación de duelo. Ok, entiendo, te dejo hablar. Ya, Claro. ya, simplemente con escucharte, ya yo estoy siendo empática contigo. ¿Ok? No tengo la necesidad de ponerme en la emoción que tú estás. ¿Ok? Entonces, el ser empático con mi equipo de trabajo es otra técnica de gestión de emociones. El Total. entender por qué una persona me llegó tarde. Tienes 3 días llegando tarde, Daniela. ¿Por qué estás llegando tarde? ¿Sucede algo en tu casa? Quizá te puedo apoyar de alguna manera. El transporte pues no llega a tiempo. Entender el contexto del otro es ser empático. Entonces, Claro. no es, sin salirme de mi contexto y sin salirme de mis emociones, yo empática con el otro. ¿Ok? Totalmente. Bueno, esas son como las 3 técnicas. Bueno, hay una cuarta que también recomiendo mucho, que es la escucha. La Sí. escucha, escuchar a las personas es lo que hacen, por ejemplo, mi equipo de coach, siempre me dice que yo tengo un equipo fantástico de coach, se me dice, Daniela, yo no hablé, yo nada más escuché a la persona y Claro. él
me dijo qué le pasaba, por qué le pasaba y encontró la solución y camino. Y yo lo que hice fue escuchar. Claro. Y es que a veces no entendemos que entre lo simple está la importancia y las cosas que son mucho más complejas y queremos complejizar todo. Sí, Mira que desde que uno reconozca y entienda cómo se siente, ya ahí tienes un valor agregado, ya ahí tienes un camino súper andado. Para las personas que de repente no entiendan mucho el tema de las emociones, pueden ver la película infantil de Intensamente, que lo explica clarísimo. Y uno dice, claro, y uno dice, no, eso es solo caricatura. No, pues les contamos que eso sí es a nivel de lo que ocurre en el cerebro, sí es muy similar a nivel de neurotransmisores, sí tenemos una generación en el cuerpo de una respuesta muy similar. Y lo que tú decías, quizás no solamente cómo se relaciona y cómo se refleja en mi cuerpo, sino también qué me hace hacer. Si el miedo me hace huir, y si yo estoy en rabia, de repente utilizo palabras inadecuadas, de repente utilizo un verbatim un poquito más soez, un poquito más fuerte, más callejero, pero no es porque yo normalmente hable así, sino que es una forma en la que mi cuerpo responde y suelta correcto, todo, ¿no? Sin tabú, correcto. sin nada. Yo creo que eso es importante. Me parece súper interesante que recordemos esas herramientas que ustedes utilizan o esas estrategias, porque realmente suena muy simple, así como cuando tú decías, yo los invito a respirar y posiblemente las otras personas van a decir, pues que yo respiro todos los días. Sí, pero ser consciente de tu respiración es diferente, hacer una respiración en un tiempo, que es una respiración muy similar a la técnica Yakotso, nos ayuda a bajar un poquito los niveles, tu sistema nervioso te lo va a agradecer, ¿sí? Porque a veces vivimos un poquito acelerados y es normal. Incluso, Entonces, incluso hay otra técnica, Catherine, que te voy a regalar, que es los automasajes. Y la gente a veces me dice, oye, pero yo no me puedo poner en mi puesto de trabajo. No, claro que sí, sin pena, porque para eso están, por ejemplo, las pausas activas. sí, Y total. las pausas activas no solamente es pararte y, sabes, alzar los brazos y Sí, brincar. No, también si estás en estrés, por ejemplo, a mí me pasa también, esta parte del cuello se ujú, pone como entumecida. Y es sí, simplemente agarrar estas dos puntos que tenemos aquí en el cuello y empezar un masaje circulatorio, ¿ok? ujú, Y con eso se va liberando el estrés. claro. Entonces, esa es otra técnica que también les regalo. Y eso me parece maravilloso porque parte también del concepto de cuando nosotros desde el equipo les decimos, ustedes tienen que amarse, enamórense de ustedes, acaríciense, abrácense. Y la persona lo ve a uno un poco extraño y dice, pero no, ¿te imaginas yo acá en el Transmilenio abrazándome a mí mismo? Y uno dice, pues, ¿cuál es el problema? Eso es un reflejo de que te amas. También es algo importante que pueden utilizar si tienen un nivel de estrés muy grande. Me parece súper fundamental los automasajes, de repente en la zona de las manos, consentirse un poquito. Eso es importante, eso también es salud. Y es ser consciente que hay algo en tu cuerpo que está dolorido, que si no suelta ese dolor, también lo va a llevar a representar una emoción que quizás no es la emoción que yo estoy viviendo en este momento. Eh, Entonces, es importante como ese equilibrio. Ahora, en todos estos años que has llevado liderando y trabajando estos procesos, ¿qué has aprendido tú, Daniela, sobre ese error de algunos líderes de liderar desde el ego y desde el miedo? ¿Qué has podido aprender tú? Cuando lideras desde el ego, pues definitivamente eh, te quedas sin equipo de trabajo en un abrir y cerrar de ojos, porque realmente empieza ese líder a ser tan independiente, tan él, tan solo, Sí, que pues el equipo de trabajo se siente relegado y empieza a abandonar, te empiezan a abandonar. Y en cuanto a cuando trabajas desde el miedo, desde el sí, castigo perenne, de siempre, oye, estar, ¿sabes?, resarciendo o recalcando ese error de los equipos de trabajo y castigarlo y tratarlos con mano dura y tener una comunicación seca, soez, pues simplemente ahí se falta el respeto. claro. Eso es sumamente importante. Y cuando tú faltas el respeto, pues también te vas a quedar solo.
Y empieza ese equipo de trabajo. Uno de los síntomas más graves que yo he visto en un equipo de trabajo es el no ser creativos y el empezar a pues abandonar ese cargo o esa empresa aún estando presente. Así es. Entonces, esas yo creo que son las dos consecuencias más graves o los dos síntomas que tú puedes empezar a ver en tus equipos de trabajo. Y les digo síntomas para aquellos líderes que nos están viendo, pues entonces empiecen a detectar si esto está pasando en su equipo de trabajo, pues es hora de llamar, reflexionar y de llamar a algún especialista para que los pueda guiar. Total, así es. A mí me parece que esta conversación es maravillosa y que le da esa mirada y puede nutrir mucho a ese que quizás nos está escuchando, que puede que sea no solamente un trabajador más de la entidad, puede que sea el líder, puede que sea el jefe, pero nos brinda para todos abrir un poquito ese panorama, entender que es importante en este momento las habilidades blandas, que la inteligencia emocional es muy, muy central en el manejo de todos los procesos dentro de una organización, de un buen clima organizacional. Y bueno, nada, para ustedes que nos están escuchando, que hoy estuvieron conectados con nosotros, vamos a dejar las redes de Daniela, por supuesto también las redes de la empresa en la que se encuentra en este momento. Si ustedes están en Venezuela, pueden contactarla para de repente, bueno, ven, yo tengo esta situación en mi empresa y no sé qué hacer, o será que me sirve esto, ¿tú cómo lo ves? Porque pues chévere que de repente le podamos dar otras miradas y desde todo el equipo de Sin Instrucciones, aquí vamos a estar para acompañarlos, para apoyarlos, porque a veces también no necesariamente necesitamos 100% estudiar o aprender algo, a tener una nueva técnica, a veces solo necesitamos ser escuchados por las personas correctas. Entonces también aquí vamos a estar. Agradecido contigo, Daniela, por aceptar nuestra invitación y conectarte con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Catherine, de verdad por la invitación. Gracias a todos los que nos escucharon y se conectaron con nosotros. Y bueno, de mi parte, pues totalmente abierta a apoyarlos y a asesorarlos sin ningún problema, sin ningún costo, porque parte fundamental de mi trabajo es guiar a las empresas para hacer pues de ellas pues unos, digamos, climas organizacionales muchísimo mejor y unos trabajos mejores, que es lo importante. Que la gente se sienta de verdad que trabaja en una empresa que quieren, aman, respetan y comprometidos con todo lo que es el ADN de esa empresa. Esa es mi labor y con gusto los voy a apoyar para eso. Así es, tan bella como siempre. Entonces, nada, gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Ahí ya saben, Daniela va a estar súper pendiente con ustedes y todo nuestro equipo también para ayudarles, orientarles y acompañarles en todo lo que necesitan. Queremos personas más conscientes, queremos líderes más sanos y organizaciones mucho más humanas, porque eso es lo que buscamos hoy en día en nuestro mundo como tal. Daniela, muchas gracias. Gracias a todos que se conectaron con nosotros. Hasta luego. Un nuevo capítulo de Sin Instrucciones. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sininstrucciones y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. Necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama Sin Instrucciones.